Y aunque el aliento a mí me falte, esperaré en ti solo un poco más, un poco más, solo un poco más, un poco más, y yo Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones, Señor. Háblanos, Dios Todopoderoso. Háblanos, bendito Padre Celestial. Que sea tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Eres grande, Señor. Eres digno. Que tu Espíritu Santo sea en nosotros, Señor, paseándose en este lugar, paseándose en cada vida y sobre todo manifestando tu poder, Señor, en cada vida. Que no salgamos como entramos, porque a lo mejor hemos entrado con alguna preocupación, con algún pesar, no lo sé, pero tú sabes, Señor. Y en esta hora, Padre, colma de bendición. Derrama esa paz, ese consuelo, esa fortaleza, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a tu nombre. Aleluya. Aleluya. Cuando saludamos al Señor, hermanos, quiero hacerle una pregunta a nivel personal. ¿Cómo se siente hoy en la casa de Dios? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted en su corazón? ¿Se siente bien? ¿Se siente bendecido? Créame que cuando yo no vengo a la casa, que es mi casa, extraño este lugar, de veras. A pesar de que ya alabamos a Dios y fue una gran bendición en nuestras vidas, todo, hermanos, en realidad extraño mi casa, extraño ver a mis hermanos entre semana, los domingos, porque es mi casa y cuando estoy en mi casa me siento a gusto, me siento contento por ver a los hermanos, me siento feliz porque Dios hasta aquí nos ha ayudado. Y bueno, quiero hablar de un tema, hermanos, que lo he dividido en dos partes. Hoy voy a ver una parte con ustedes, porque al hablar Dios también me habla a mí. Y es un tema, a lo mejor que muchos de nosotros ya lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero investigando en muchas fuentes, en muchos comentarios, hermanos, bíblicos, creo que ese es un tema actual. No tanto porque Pablo lo escribió a los romanos, y vamos al libro de los Romanos, que ya lo comenté, amén. Al libro de los Romanos, gloria al Señor. Y así, hermanos, pues vamos a leer el capítulo 12, que como yo les decía, ya conocemos este pasaje, pero de este pasaje vamos a sacar muchas cosas, hermanos, hacia donde quiero llegar a los propósitos de este año. Que hay mucho programa de trabajo, hermanos. Todavía vamos terminando un mesecito, todavía estamos entrando al año, por así decirlo. Y a través de esto quisiera yo pedirles que todos nos impliquemos y que todos nos animemos para estar, hermanos, en este año trabajando, sirviendo y sobre todo, hermanos, preparándonos para la venida de Cristo. Estoy escribiendo muchas cosas que posteriormente vamos a conocerlas aquí, pero algo que sí quiero comentarles, hermanos, a la luz de la palabra, un llamado a la transformación. Mi tema es así sencillo, un llamado a la transformación.
Y para esto vamos a leer Romanos 12, el 1 y 2, que hoy vamos a tratar el 1, el versículo 1, y si Dios nos permite la vida, vamos a tratar el 2 el próximo domingo. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Ocupen sus lugares y ustedes lean, por favor, nuevamente el 1. Por favor, hermanos, lean el versículo 1, por favor, de Romanos 12. Si esa silla ya no la pongan, hermanos, esa ya está rotita. Esa ya la habíamos puesto allá atrás de antemano para que esa silla rota, hermanos, ya no la pongan aquí. Ya pronto vienen otras sillas nuevas, pero esa silla de allá ya la vamos a arreglar. Vamos a ver qué le hacemos. Pero bueno, quiero ir al tema, hermanos. Quiero ir al tema para aprovechar el tiempo. Quiero decirles que el libro de Romanos lo escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aproximadamente, hermanos, en el año 57, después de Cristo. Amén. La carta de Pablo es una carta extremadamente y ampliamente doctrinal, que nos habla de doctrina básica, sobre todo, hermanos, cuando habla sobre la necesidad que tiene la humanidad sobre la justicia de Dios, que la justicia de Dios, hermanos, ya la hizo Cristo en la cruz. Amén. Que habla, hermanos, de una necesidad universal, ¿sí? Que el mundo o la humanidad necesita ser justificada, ahora no por obras, sino ahora por la fe en Cristo. Tanto gentiles como judíos están en la misma condición, que necesitan, hermanos, ser salvos. Estoy dando un pequeño, por así resumen, pero un pequeño preámbulo, ¿no?, del libro de Romanos. En resumen, hermanos, que la gloriosa justicia solamente la pudo hacer Jesús. Amén. Dios Padre, por medio de Jesús. Y que fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Amén. Y Pablo da el ejemplo de Abraham, que Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Alabe al Señor. Y que también, hermanos, que hay un contraste en Romanos, da un contraste entre Adán y Cristo, que en Adán todos morimos, que en Adán todos estamos condenados, pero que en Cristo todos estamos justificados. ¿No alaba a Dios por eso? Que en Adán todos morimos, pero que en Cristo todos vivimos, que en Cristo somos salvos. Por eso, hermanos, Pablo fue capaz a través del Espíritu Santo hablar y dijo el segundo Adán. Y el segundo Adán en carne es Cristo. Pero dice, enviado del cielo. Alaba al Señor. Pero también el libro de Romanos nos habla, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de morir al pecado, que somos siervos de la justicia para vivir para Cristo y que nosotros hemos sido libres de la ley para ser libertados por la gracia en la fe en Jesús. Y cuando llegamos al capítulo 12, ya da otro contexto o da, hermano, otras, por así decirlo, hermanos, como deberes, como algo que usted y yo debemos ahora de hacer, ya justificados. Amén. Ya somos justificados. Ya aquellos que han creído en Jesús como su Señor, como su Salvador, ya son justificados por la fe. Nadie de nosotros, hermanos, ha ganado la justificación por obras. Amén. Nadie, usted no está aquí o usted
no es algo, hermanos, por lo que usted hizo o por llenar ciertos requisitos. No, hermanos, si estamos aquí, somos parte de la iglesia y somos parte de hombres y mujeres en toda la tierra que hemos aceptado a Jesús como aquel que nos ha justificado en la cruz del Calvario por la fe. Yo me preguntaba lo siguiente: ¿se sentirá feliz el cristiano al saber que ha sido justificado por la fe en Cristo? ¿Usted se siente feliz por eso? ¿Usted se siente bendecido, hermano? ¿Se siente, hermanos, voy a usar esta palabra, gozoso en el sentido de que usted no ganó su justificación por nada? Ni siquiera, hermano, pudo hacer algo para formar parte del cuerpo de Cristo, sino todos los méritos son de Cristo, aquel que nos ha justificado con su sangre en la cruz del Calvario, y eso ha marcado, hermanos, la diferencia entre lo que hacían en el Antiguo Testamento en lo que ahora la gente hace después de Cristo. Que ahora todas las personas que escuchan el Evangelio, porque dice ahí, usted lo ha leído en Romanos 3, en Romanos 6, en Romanos 8, que son textos que hablan de la salvación y la justificación, hermanos, por la gracia de Cristo. Ahora toda la persona que escucha el Evangelio puede ser salva solamente por la fe, llevando lógicamente el acompañamiento del arrepentimiento. Yo lo considero así, hermanos, como aplicando la palabra del Señor, en el cual nos habla, hermanos, de que somos justificados por la fe, amén, por medio de Jesucristo. Ahora, el capítulo 12 ya nos da unos deberes, ya nos da un llamado, hermanos, a la transformación de aquella vida que Dios nos dio antes de llegar aquí. Como si el capítulo 12 ya fueran como las últimas instrucciones del apóstol Pablo a los cristianos de Roma, pero también a la iglesia en general. Ahora, hermanos, los creyentes debemos de tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor, con devoción, en adoración y santidad. Amén. Es lo que pide Pablo en el capítulo 12. Así que, hermanos, en el original griego, por ejemplo en la King James, dice por lo tanto, y nos llama hermanos. Amén. Nos llama hermanos. Y es que los creyentes, ahora, cuando leen estas palabras, ya son creyentes justificados. Amén. Estas palabras no son para los perdidos, no son para aquellos que no son salvos, son para los que ya han sido, ¿qué?, justificados por la fe en Cristo. Y yo le pregunto sinceramente, hermanos, ¿cuántos somos justificados por la fe en Cristo? Amén. Todos somos salvos, todos hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Y ahora hay una demanda aquí, hermanos, que como creyentes debemos tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor, devoción y santidad. Sobre todo a las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Dios nos manda, hermanos, a que ahora nuestra vida sea transformada cada día más y más. Como cristianos somos transformados. Como cristianos fuimos transformados desde que conocimos a Jesús. Desde aquel momento en donde nos entregamos a Cristo, empezó, hermano, lo que se le llama la transformación en la vida del cristiano. Cristo nos demanda transformación. Cristo, hermanos, en su palabra
nos alienta para que nosotros como cristianos caminemos hacia la transformación. Aunque esto lo veremos en la segunda parte, quiero yo comentarles algo. La palabra transformación es una palabra griega que es la palabra metamorfosis. Y aplicada, hermanos, por ejemplo, al sentido animal, bueno, a la naturaleza. Hay un animalito que tiene 4 etapas de la metamorfosis, que es las mariposas, que más adelante lo vamos a ver, pero mire, tanto el versículo 1 de Romanos 12, el versículo 2, es un tema, en este caso es un solo tema, que nos habla de la transformación. Y así como aquel ser se transforma, primeramente las mariposas son seres ovíparos que se reproducen, hermanos, mediante los huevecillos que ponen, que son tan insignificantes y tan pequeños, que es la primera etapa de la transformación. Esos huevecillos, hermanos, que están ahí. La segunda etapa es cuando se convierten en un gusanito, ¿sí? Cuando se convierten en un gusanito así, mire, siempre esos gusanitos, esos gusanitos peludos, ¿no? Hasta que les tenemos miedo, ¿no? Esa es la segunda etapa, cuando ya usted lo ve así. La tercera etapa es cuando se empollan así como en una protección, hermanos, así como que se encierra, porque ya está empezando a desarrollar sus alas y todo lo demás. Y en la cuarta etapa es cuando ya lo vemos que está volando. Bueno, es una figura, una metáfora, hermanos, de lo que Dios quiere en usted y en mí para seguir transformándonos en nuestra vida espiritual. Pero antes, Pablo escribe en el primer versículo: así que, hermanos, os ruego, y aquí viene, os suplico. En otra versión puede decir, os suplico por las misericordias de Dios. En otra versión dice, en vista de las compasiones de Dios. El tono sacrificial, hermanos, se advierte en todo el versículo 1. Dice, aquí es algo importante que tenemos que aprender. Pablo nos suplica, Pablo nos ruega, pero es por nuestro bienestar, hermanos. ¿Sí me entiende? Es para nuestro bienestar. Y él apela a las misericordias de Dios. Alaba al Señor. ¿Y saben por qué? Porque, hermanos, cuando nosotros fuimos salvos, ¿por qué fuimos salvos? Hermanos, fuimos salvos por la misericordia de Dios. Amén. Fuimos salvos porque Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Alaba al Señor. Fuimos salvos porque, hermanos, obtuvimos la salvación gratuitamente, hermano, por la fe en Cristo. Alaba al Señor. Y por eso Él dice, por la misericordia de Dios, por las compasiones de Dios. Amén. Hermanos, si alguna vez a usted le cuesta hacer algo para Dios, piense algo, no lo está haciendo como algo que debería de hacerlo. Porque como yo decía en el primer culto, llegamos a pensar que el culto del domingo es, debo de ir al templo, tengo que ir a la iglesia, como que si nos sintiéramos, hermanos, no quiero lastimar emociones, pero a veces nos sentimos como que merecemos estar en la casa de Dios y como que le queremos condicionar al Señor el debo de ir al templo, tengo que estar en la iglesia. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántos de nosotros, hermanos, en realidad podemos decir que por la pura misericordia de Dios estamos aquí? Amén. Y es que el debo, el tengo, no nos ayuda, hermanos, no nos ayuda. En cambio, piense en la misericordia de Dios hacia usted. Amén.
piense en el gran amor de Cristo hacia usted, en visto, hermano, a la misericordia de Dios que Dios tiene para nosotros, es porque estamos aquí. Amén. Como cristianos tenemos varias cosas que agradecerle a Dios, pero mire, no me voy a meter en muchos aspectos, pero yo le quiero decir una cosa a usted. ¿Cuántas veces usted le agradece a Dios porque vive? Porque cada día que usted respira es por la misericordia de Dios. Como decía un predicador años atrás, estamos respirando misericordia. Estamos respirando, hermanos, bondad. Estamos respirando amor. Pero cuando nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, o pasamos, hermanos, de ser pecadores a ser justificados, entonces es cuando debemos de enfocar más la misericordia de Dios. Porque ahora no solamente vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo por misericordia, sino ahora que somos hijos de Dios por pura misericordia. Usted está aquí porque es hijo de Dios, pero por misericordia. Por eso Pablo, hermano, habla y dice este versículo: por las misericordias de Dios. Cristo vive. Hermanos, si nosotros no nos damos cuenta cómo era nuestro pasado a cómo es nuestro presente, por la misericordia de Dios estamos aquí. Si alguna vez a usted le cuesta hacer algo para Dios, ya no diga, lo debo de hacer, lo tengo que hacer, no, sino que estoy aquí por la misericordia de Dios. Que cuando usted venga a la iglesia, diga: Señor, por tu misericordia estoy aquí. Que cuando usted haga algo para el Señor, diga: por tu misericordia lo estoy haciendo, Señor. No porque me sienta obligado, no porque me sienta, no sé, quiero usar otra palabra, que alguien me imponga el estar aquí. No, Señor, pero por tu pura misericordia. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, ya estaríamos consumidos. Dice en Lamentaciones 3, 22 al 24, y que cada mañana son nuevas sus misericordias, y que nuevas son cada mañana sus misericordias, y grande es su fidelidad. Por eso el apóstol Pablo, hermano, nos habla no solamente a los romanos sobre la misericordia, sino también a usted y a mí, para que nos demos cuenta, hermanos, que si estamos aquí es por la pura misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es un tema muy extenso, que si yo usara la exégesis de cada palabra no terminaríamos. Pero aquí viene algo importante, que por la misericordia de Dios usted y yo debemos, hermanos, de hacer, y es ser un sacrificio vivo. El tema se llama un llamado a la transformación. Muy bien, pero para ser transformados constantemente, hermanos, es necesario que nosotros hagamos algo. Y aquí viene la tarea del cristiano. Me llama la atención, hermanos, que aquí cuando dice Pablo que presentéis vuestros cuerpos, está, hermano, declarando algo que usted y yo tenemos, que es, hermanos, lo que se le llama el libre albedrío, o la voluntad que cada uno de nosotros tiene para hacer algo que Dios nos demanda. Esta expresión, que presentéis, tan solamente eso, vamos a meditar en esta palabra, que presentéis, hermanos, significa literalmente, mire, la palabra presentéis, no voy a hablar de la palabra griega porque no la van a entender, pero sí voy a dar el significado. La palabra presentar aquí, presentéis, es algo que se debe de ser continuo. Amén. Está en el tiempo pasivo. Cuando hay algo pasivo, es algo que se debe de hacer continuo. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, el significado de presentar es colocar algo junto o cerca
hermanos, ¿sí? Y también significa estar o poner algo a disposición de alguien, ¿sí? Poner algo o estar a disposición de alguien. Mire, el diccionario inglés, la palabra presentéis es traer o introducir en presencia a alguien. ¿Sí me entiende? Especialmente de un alto rango o estatus superior. Colocar o introducir en presencia de alguien o ante la cara de un superior. Ofrecer gratuitamente para la recepción, para ponerlo en manos de otro. Ahora, aquí dice, presentó nuestro cuerpo. Habla de una ceremonia. Esto me llama la atención. Habla de una recepción. Habla, hermanos, de una ceremonia. Y aquí en Romanos 6, en el libro de Romanos se usa 6 veces la palabra presentar. Aunque en el Nuevo Testamento la palabra presentar aparece 41 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, aplicándola a nosotros, incluye la idea de rendirse. Incluye la idea de disponernos a los pies de otro. ¿A los pies de quién? A los pies de Cristo. ¿Estamos aquí, hermanos? Es decir, preséntate. Y aplicando a la palabra, preséntate a los pies de Cristo. Amén. Ten disposición. Ten el anhelo de ir al altar. Porque habla de sacrificio. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran de animales. Lo hacían cada día, lo hacían cada sábado, cada día de, hermanos, cada día de reposo, cada año cuando era, hermano, un sacrificio de expiación o de perdón. Alaba al Señor. Pero ahora, el sacrificio que Dios nos pide, eres tú mismo, hermano. Es usted mismo, hermano. Yo mismo soy. ¿Se dan cuenta ahora que habla de un sacrificio personal? Que el punto, hermano, aquí es un sacrificio personal. Amén. Y para quienes están en Cristo, deberían de presentarse, deberían de ofrecerse, deberían de estar dispuestos, deberíamos de estar, hermanos, como aquel sacrificio que se presentaba en el altar, dispuestos a morir al yo y a todos aquellos intereses que tenemos, hermanos, como intereses personales. Alaba al Señor de tal manera, hermanos, que nosotros aquí entramos. Aquí, hermanos, entra cada uno de nosotros. Presentéis cada uno de nosotros nuestros cuerpos. Dice vuestros. Uno debe presentarse a sí mismo. Uno es el sacrificio. Uno es la ofrenda. Ahora ya no son los animales. Alaba al Señor. Ahora ya no es, hermano, una ofrenda X, no. Ahora es usted mismo. Porque dice, vuestros cuerpos. Amén. En lugar de sacrificar animales, como en el Antiguo Testamento, ahora los cristianos han de ofrecerse a sí mismos. Amén. Sus propias vidas. Amén. Sus propios cuerpos. ¿A quién? A Dios. ¿En qué manera, hermanos? En una manera sacrificial, porque dice en sacrificio. Alaba al Señor. En sacrificio. Los sacrificios de animales en los tiempos del Antiguo Testamento ya son obsoletos, porque hay dos tipos de sacrificio, y uno solamente depende de Cristo. Cristo se sacrificó, hermano, por los pecadores en la cruz. Ese cordero que sacrificaron en el día de la Pascua, en esa noche, cuando dice la Biblia que tenían que untar la sangre de aquel cordero en las ventanas y en las puertas, y la muerte no iba a pasar por ahí. Fue, hermano, un tipo de Cristo. Pero cuando vino Cristo,
Juan el Bautista dice que vio venir a Cristo hacia él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el sacrificio perfecto que nadie pudo hacer en la tierra. Alaba al Señor. Él es el sacrificio que nos ha salvado. Él es el sacrificio que nos ha hecho aceptos, hermano, al Padre por medio de su sangre. Pero ahora, este sacrificio, que es el segundo aspecto, es para usted y para mí. Pero ahora, el sacrificio no es muerto. El sacrificio ahora tiene los siguientes elementos. 1, es vivo. 2, es santo. 3, es agradable. Y es un culto racional. Son las 4 etapas que tenía la mariposa. Debe de ser aquí. Santo. Perdón, vivo. Santo, agradable y es racional. Y ahora vamos a ver por qué es racional. Pero son 4 cosas que Dios demanda, hermano, para una vida transformada. Una vida transformada. Alaba el Señor. Una vida, hermano, que sea entregada. Y aquí dice la palabra del Señor, hermanos, un sacrificio vivo. Amén. Esta palabra es bien interesante, hermanos. Amén. Un sacrificio que vivo. Alaba el Señor. El mayor deseo, hermano, de cada cristiano es que mientras viva sea acepto a Dios en todo lo que haga. Amén. Que mientras vivamos, hermanos, debemos de ser acepto a Dios en todo lo que hagamos. Amén. Debemos, hermanos, de vivir la vida de Cristo, de vivir la vida, hermano, a través de nuestro testimonio guiado por el Espíritu Santo. Un sacrificio vivo. Alaba al Señor. No es un sacrificio muerto. Dios le pedía a los sacerdotes de la antigüedad sacrificios de animales que eran sacrificados, pero ahora es un sacrificio, hermanos, vivos. Alaba al Señor. Y esto se puede referir al hecho de que los cristianos estamos vivos espiritualmente, de que tenemos una nueva vida. Amén. Usted tiene una nueva vida, ¿o no? ¿O tiene la misma vida del pasado? Pablo nos habla de esta idea. Vamos a otro pasaje. Pablo nos habla de esta idea. No perdamos Romanos 12, vamos a regresar. Pero el libro de Efesios nos da algo maravilloso referente a lo que estamos viendo, hermanos. Efesios 4. Amén. Versículo 17. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Efesios 4, 17. Que ya no andéis como los otros gentiles. Amén. Que andan en la vanidad de su mente. Vea, ¿cómo andan los gentiles? ¿O cómo viven los gentiles? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Aquí la palabra vida es la nueva vida que Dios nos ha dado, hermanos. Por eso 2 Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa vida, dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, amén, por la dureza de su corazón, en los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Miren, esta es la vida vieja, hermanos. Esta es la vida que teníamos en el mundo. Y aquí está. 1. Andábamos en la vanidad de nuestra mente. Nuestro entendimiento era entenebrecido.
éramos ajenos de la vida de Dios, teníamos un corazón duro y perdimos toda sensibilidad. 5 cosas, hermanos, que teníamos antes de conocer a Cristo. Pero cuando Cristo nos dio nueva vida, y es la vida que Pablo dice, sacrificio vivo. Ahora, vea por favor el versículo, hermanos, que a lo mejor es corto, pero da mucha enseñanza. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nuestra vida, ¿cómo era? Ya lo leímos. Hermanos, si nosotros nos consideramos cristianos, ¿de quién hemos aprendido a vivir? Si usted se considera cristiano, o si nos consideramos todos cristianos en esta aula, ¿de quién tenemos que aprender cada día? Porque Cristo es nuestro ejemplo. Por eso nuestro sacrificio, ¿cómo debe de ser? Así, vivo. ¿Sí? Vivo. Que nosotros llevemos la vida de Cristo, porque nosotros ya no vivimos como los otros gentiles. Es decir, como aquella gente que no conoce de Cristo, como aquella gente que vive en el mundo, que ama los placeres del mundo, que ama los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Hermanos, como cristianos no debemos de seguir modas, no debemos de seguir formas de vestimenta al estilo mundano. No debemos de seguir, hermanos, criterios, ni tradiciones, ni actividades, nada del mundo. Porque aquí está la clave. Vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No hemos aprendido así de Cristo. Amén. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, aquí está la clave. Nuestro sacrificio debe de estar vivo, y aquí se incluye también santo. Amén. Santo, alaba al Señor. Debemos de presentarlo santo, y ya no sabemos todo lo que significa la palabra santo. Si a usted le preguntara qué significa la palabra santo, del griego kadosh y del hebreo kadosh y del griego agios, es apartado exclusivamente para Dios. Y nuestro sacrificio, nuestra entrega, nuestro diario vivir, hermanos, no importa qué trabajo tengamos, no importa qué actividad nos dediquemos, no importa si estamos en casa o estamos fuera, nuestra forma de vivir debe de ser viva, es decir, vivir la nueva vida, la novedad de vida, lo que hemos aprendido de Cristo, pero también apartados, hermanos, para Dios. La palabra santidad nos habla, hermano, no tener nada que nos aparte de la comunión con el Señor. Los cristianos debemos ofrecer siempre todo lo que podamos a Dios en santidad. Alaba al Señor, en santidad. ¿Cuántos oramos a Dios cada día para decirle: Señor, quiero vivir en santidad este día? Quiero vivir en santidad cada día. Hermanos, estemos conscientes de algo. Esto lo pide Dios. No lo pide el gobierno, no lo pide nadie en la iglesia. Esto lo pide Dios. Alaba al Señor.
Ahora, lea por favor algunas citas, vamos hacia adelante por el tiempo. Primera de Pedro 1:19, ¿qué dice? Alguien, hermano, que le guste así rápido buscar la Biblia. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19, por favor. Si ya lo encontró, léalo, no se detenga. Amén. Y si no son poca sangre preciosa de Cristo. Amén. Siga adelante. Ya destinado a la creación del mundo, pero manifestado por los hijos por amor de nosotros, mediante el cual creéis en Dios que los muertos te ha dado gloria y esperanza, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad de los espíritus, por el amor fraternal constituido, amados unos a otros, especialmente en una vida de 23. Sí. Amén. Entonces, aquí nos habla acerca de algo que hizo el Señor. El Señor nos hizo, hermanos, dice que renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Amén. Ahora, no leí unos versos antes en el cual nos habla acerca, hermanos, de que nosotros debemos de tener esa vida ahí en el versículo 15, por favor, de este mismo libro de Primera de Pedro 1:15. ¿Cómo dice, por favor? Alguien que lo lea. El 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos y toda vuestra vida. Amén. Para seguir nuestra vida transformada, hermanos, porque es el tema principal, debemos de crecer en santidad. Los cristianos debemos ofrecer nuestro cuerpo vivo, sí, pero también santo. Porque sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy en día el tema de la santidad, ya muchos lo han tomado a la ligera. Muchos lo han tomado así como que algo así como algo sencillo, como que podemos servir a la iglesia estando mal. Hermanos, miren, en realidad no lleguemos a pensar, hermanos, que si nosotros no hemos crecido en santidad, podamos ocupar un lugar como estos aquí en el templo, porque donde quiera el Señor está, porque uno mayor que el templo está aquí. Y más los que participamos aquí en el altar. No podemos, hermanos, presentarnos ante Dios si no vivimos en santidad. Si nuestro sacrificio no es vivo, pero también si no es santo. Aún cuando venimos a la casa de Dios a alabar, a cantar al Señor, no nos vaya a pasar como aquellos que dieron fuego extraño porque no eran santos. Hermanos, la enmienda, el requerimiento, la petición de nuestro Señor es que andemos y vivamos en santidad. No es la palabra del pastor o de un líder, no, es la palabra de Dios. Hoy en día el tema de la santidad ya no se predica en las iglesias. El tema del compromiso, el tema de una vida transformada, hermanos, hay muchas predicaciones, hermanos, ahí en las redes sociales que te adulan, que te animan para hacer muchas cosas. Pero sabe, hermanos, lo cierto es que si queremos vivir un año igual que el pasado, no vamos a crecer. Si queremos seguir igual de lo mismo, no vamos a crecer. Es necesario transformar nuestras vidas, pero primero meditar cómo estoy dando mi vida en sacrificio al Señor. Si en realidad lo estoy haciendo como una novedad de vida,
Ya no vivo como vivía allá afuera. Ya no hago lo que hacía allá afuera. Ya no hablo lo que hablaba allá afuera. Ya no veo lo que veía allá afuera. Porque muchos cristianos, hermanos, tienen hasta 3, 4, no sé cuánto les he contado, 3 faces. En una se portan bien, pero en otra se portan peor y mal. ¿Qué testimonio estamos dando, hermanos, en las redes sociales? ¿Qué testimonio estamos dando? Si aquí en un perfil me porto bien, pero en otro perfil me estoy portándome peor que los paganos. Perdóname que use esa expresión, pero tanto nos hemos centrado a las redes sociales, hermanos, que llegamos a pensar que con otro nombre estamos bien. ¿No saben lo que estamos haciendo? No estamos siendo santos. ¿Y qué digo? Nuestra manera de comportarnos allá afuera, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la empresa, en donde quiera que estemos, con los vecinos, con los amigos. ¿Cómo nos estamos portando, hermanos, delante de Dios primeramente, pero ante los demás? Santidad, hermano, es lo que requiere el Señor en todo lo que hagamos. Cristo pronto viene por su iglesia. Y por eso, hermanos, si Dios nos está hablando esto de alguna manera fuerte, es para que nos demos cuenta que debemos de recapacitar. Y de que hay tiempo de recapacitar, hermano. Si no he sido un cristiano, una cristiana entregado, dedicado, dispuesto a, como dice aquí, presentar vuestro cuerpo. El anhelo de vivir siempre para Él, el anhelo de dar testimonio donde quiera que esté, dar testimonio de Cristo, dar testimonio de que Cristo salva, de que Cristo perdona todo pecado y que Él murió en la cruz del Calvario derramando su sangre preciosa para salvar a la humanidad. Cuando veníamos de Chiapas, nos tocó un chofer muy grosero, fumando en todo el camino. Pero ahí veníamos varios pastores. Y él, durante el camino, se daba cuenta que cantábamos alabanzas, que poníamos ahí, hermanos, cantos. Y durante el viaje, un pastor le empezó a hablar del Evangelio. Le empezó a hablar del Evangelio. El que estaba el encargado del viaje. Y cuando llegamos ya a nuestro destino, dijo el pastor: vamos a orar por este hombre para que sea salvo. Y él es un chofer joven, que se aventó las 2 noches manejando él solo, la ida y la venida. Ya ven que son tramos largos, en donde a veces se necesitan 2 choferes. Pues él iba solo, de 15 horas de ida y casi 17 horas de regreso, porque tardamos más. Pero hermanos, la gente necesita nuestro testimonio. La gente no necesita, hermanos, ver lo que, no sé, a veces hasta somos presunciosos en muchas cosas. No, la gente necesita del testimonio de Jesús. La gente necesita del Evangelio. Alaba al Señor. Por eso, hermanos, en esta tarde yo le invito que dejemos que nuestra vida sea transformada. Póngase de pie. Continuemos la próxima semana, pero llévese este mensaje, llévese esta palabra, hermano, y dígale: Señor, quizás este año pasado perdí tiempo en muchas cosas, no crecí espiritualmente, no presenté mi vida a ti, Señor, como un sacrificio vivo, santo, agradable. Y hoy en esta hermosa tarde, dígale: Señor, yo quiero hacer un compromiso, quiero tener ese anhelo, quiero tener ese deseo, Señor, de vivir para ti cada día, porque no he aprendido de Cristo lo que la vida del mundo tiene, no, porque no hemos aprendido de Cristo eso, sino que hemos aprendido cosas mejores, cosas valiosas, cosas que conllevan e implican a la vida eterna. Oh Padre, aquí estamos, Señor, y en realidad
Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si no hemos sido santos. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sido hombres y mujeres dispuestos, Señor, a tomar la decisión de la consagración y la transformación. Señor, antes que nada, ayúdanos. Antes que nada, perdónanos. Hemos entrado un año ya, un mes que se terminó, pero no queremos vivir igual, no queremos hacer lo mismo, ni ser el mismo, ni la misma, Señor, del año pasado. Queremos crecer, Señor. Queremos ser como aquel gusanito que se transforma en una hermosa mariposa, Señor. No es necesario entregar todo, no es necesario entregarnos todo a ti, Señor. Es necesario, Padre, tomar esa decisión. Es necesario hacer lo que tú nos demandas a través de tu siervo Pablo, diciendo: os ruego pues, hermanos, por la pura misericordia de Dios, Señor, que cada día recordemos, porque por tus misericordias estamos aquí. Y que en realidad, Padre, si no fuera por tus misericordias, no estaríamos aquí. Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos dispuestos. Quita todo aquello que no te agrade de nosotros, Señor. Toda impureza, todo pecado, todo lo que no te agrade, quítalo. Quítalo, Dios. Quítalo. Permítenos dar testimonio de que era que estemos. Aún con nuestra forma de hablar, aún con nuestra forma de vivir, de comportarnos allá afuera, Señor, que seamos luz en las tinieblas y que seamos la sal en medio de un mundo que necesita, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tú pronto vienes, Jesús, por tu iglesia. Ayúdanos a prepararnos cada día más. Ayúdanos a prepararnos cada día más. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús.